Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a esta semana 5 de nuestro curso de estadística. En esta ocasión voy a revisar un ejercicio tipo solemne, el cual voy a ir desarrollando y después vamos a dejar la grabación en el foro del curso con el material disponible. Vamos, compartamos. Vamos acá, semana 5, sí, ensayo. Si esto está bien, vamos a dejar esto por acá, mover esto. Y ahí tenemos un problema tipo solemne con varias preguntas que tenemos que contestar, tan detalladas ahí. Este documento lo voy a dejar en el foro así como está y después como quede el desarrollo al final también lo voy a descargar y lo voy a subir con la versión final. Es decir, la versión que usted puede completar y la versión completada. Además va a estar la grabación. Entonces dice, problema. La siguiente es una muestra de datos de automóviles clasificados en dos grupos por el tipo de transmisión, automática y manual, donde el objetivo es investigar y comparar sobre el precio de venta en dólares de cada grupo. Los datos son, si me da un segundo, ya ahí sí volví. Los datos son A de automática, entonces tenemos los precios de venta en dólares. Por ejemplo, tenemos un automóvil que se vendió en eso, $16.500, 15.700, etc. Y la M representa el grupo de manual, transmisión manual, y tenemos sus precios de venta aquí. 10.600, $10.200, etc. Y luego tenemos una serie de preguntas donde se nos pide que utilicemos dos decimales, entonces tenemos que configurar el round con dos decimales y separador punto, bueno, Python trabaja con punto decimal, entonces las respuestas tenemos que ir anotándolas con punto decimal, o los datos, si tienen decimales, es punto decimal. Calcule la media para cada uno de los dos grupos. Y bueno, aquí fui dejando los espacios para que usted fuera colocando los códigos, lo que hay que hacer. Y aquí recuerde que siempre primero tiene que cargar las librerías y luego los datos. Las librerías son las que usamos en esta primera etapa del curso. Usamos NumPy para los cálculos, Panda para las tablas y las dos últimas hacen los gráficos. Estas dos juntas nos ayudan con gráficos. Y falta una, la de estadística. ¿Ya? NumPy también hace cálculos estadísticos, pero estamos dejando solo los percentiles con NumPy en nuestro curso y todos los demás cálculos de estadística lo estamos haciendo con la librería de estadística. ¿Por qué los percentiles con NumPy? Porque es más cómodo. Solo por eso. Y los datos. No olvides los datos porque si no, no va a funcionar nada. O sea, estos datos de acá. Este último está bien, ¿no? 16.000. No, tenía un espacio, ¿te fijaste? Y asegúrense de eso, que esté bien. Bueno, si no te va a salir un error. Y lo ejecutas. Ejecutar las librerías, si no, no va a funcionar nada. Ya hemos tenido esos problemas que nos empezamos a correr los cálculos más abajo y no ejecutamos esto. Ya, estamos perfectos. La media. Media A le voy a poner yo, porque es la transmisión automática y manual. La letra que usted quiera colocar, el símbolo que quiera. A veces le ponemos un guión bajo, a veces no. Yo voy a dejarlo así, media A. Me sugiere NumPy, lo que puede estar bien, porque NumPy también te calcula la media, pero nosotros estamos usando la de estadística. Si lo quiere hacer con NumPy no hay problema. Ya, stats fue nuestra abreviación, la estamos abreviando como stat. Entonces queremos la media del grupo A.
ahí te da la media, pero hagamos los dos cálculos, digo, hagamos el otro y después los separamos. Ahí te lo imprime y te los muestra, te va a decir media el grupo A, media. Nosotros, si quiere lo hace así, mire, le va a dar esto. Le va eso, le imprime esa palabra, ese texto, ese subtexto, y le da el cálculo de la media A. Nosotros lo estábamos haciendo, no lo estábamos haciendo así, colocábamos media A, coma, media B, con mayúscula. Fíjate que si lo ejecuto, me va a dar error, porque es con mayúscula la M ahí. Está definido, nosotros lo definimos con una M mayúscula. Entonces tenemos que respetar cómo lo escribimos. Ya, ahí tenemos la media del grupo A, 24.334,25 dólares, y la otra es 13.974,45 dólares. Es más baja en manual, claro, lo de transmisión manual, la media es más baja. La mediana, claro, y después la pregunta C es, nos preguntan por la simetría y para eso necesitamos la media y la mediana. Mediana del grupo A, ocupamos la librería de estadística, la mediana es con median, del grupo A, automático, del grupo M, manual. Y lo anotamos así para ver qué nos dice. Claro, la mediana aquí un poquito más baja. Y en las otras, sí, también, sí, no son tan similares. Aquí está más marcado. Entonces, analice la similitud o diferencia entre la media y la mediana en cada grupo, interpretando qué indican estos resultados sobre la simetría de los datos. Bueno, aquí hay que comentar, en realidad necesitamos un texto aquí, y esta la voy a borrar. Con sus palabras tiene que anotar. Para el grupo eh, automático, en realidad es transmisión automática, se observa, no hay simetría porque fíjate que la media está por encima de la mediana. Y cuando eso ocurre hablamos de simetría derecha, no, asimetría derecha o sesgada hacia la derecha, cuando la media es mayor que la mediana. Cuando la media es mayor que la mediana, hablamos de un sesgo derecho, ¿ya? O positivo también lo llamamos. Se observa un sesgo positivo, es decir, sesgada hacia la derecha. El grupo de transmisión manual, la media también es mayor que la mediana, pero no es tanto, diría yo. Aquí sí, es bastante. Eh, Tampoco son casi iguales, no. O sea, no, casi simétrica, yo diría que no, porque igual hay como unas 500 unidades de diferencia. Sí, podemos decir un leve sesgo positivo. Este es mayor. Entonces, no, también se observa un leve, leve sesgo positivo. Ya, dejémoslo ahí. Se observa un leve sesgo positivo.
sesgada hacia la derecha, aproximadamente o levemente hacia la derecha. ¿Ya? Eso lo anota con sus palabras. Eso podemos decir de la simetría de los datos. Recuerde que esto está grabado, así que si tiene dudas, coloca pausa y revisa. Revisa las definiciones, etc. Calcule la desviación estándar muestral de cada grupo. Ya, para la desviación estándar muestral, lo dice ahí. La gran mayoría de nuestros cálculos siempre son de muestras. Así que ocupamos el comando de desviación estándar, pero el de muestra. Entonces, eso nos va a quedar des de desviación estándar. Desviación me dice ahí. No, le voy a poner desviación A, hasta ahí nomás. Ya. Este comando es desviación estándar muestral. Si fuera poblacional, es porque tenemos los datos de la población, pero el poblacional creo que llevaba una P ahí, ¿no? Sí, esa P es de poblacional y esa es la varianza poblacional. ¿Ya? Si le pones una P es poblacional, pero nosotros no, es de la muestra. Llamamos a la librería de estadística, desviación estándar del grupo A, desviación estándar del grupo B. Y arriba decía dos decimales. Aquí, bueno, tiene uno nomás. Ahí tenía dos, pero arriba dice que los cálculos van con dos decimales, entonces tenemos que respetar eso. Aquí le colocamos el round, para que quede mejor, y aquí también. La desviación estándar de cada grupo. Es bastante acá, ¿eh? Al parecer son más dispersos estos datos. Al parecer. Aquí no, mira, es menor. Bueno, con el resto de información vamos a ir averiguando qué ocurre. Nos pide el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula como la desviación estándar dividido en la media y se interpreta como un porcentaje, lo multiplicas por 100. Mientras más cercano a cero es más homogéneo, mientras más cercano al 100% es más heterogéneo. Esas definiciones ténganlas en sus apuntes. Coeficiente de variación del grupo automático, automática. Y claro, es la desviación estándar del grupo A, partido en la media del grupo A. Le puse media con mayúscula, en realidad debería haberlo puesto con minúscula. Tengan cuidado con eso porque después uno, a veces esto no te sugiere nada, uno lo anota y te lanza errores. Entonces, bueno, te dice que el error está en esa línea. El error está ahí en esa línea. Entonces, claro, porque está definido con mayúsculas arriba. Póngale minúscula. Trate de no complicarse. Ya, ahí tenemos los coeficientes de variación. Calcule el coeficiente de variación para cada grupo e indique cuál es más homogéneo. Entonces, 25,9 es menor que 26,9. Este es el coeficiente de variación del grupo B, sí, del grupo A. El que está más cercano al cero es más homogéneo respecto al otro cuando tú los comparas entre ellos. Y el otro es más heterogéneo. En este caso, calcule el coeficiente de variación para cada grupo, indique que el grupo es más homogéneo, el grupo B. Claro, usted en su casa puede decir
que no hay ningún grupo B, es manual. Y esa B salió porque le hicimos caso a esto. Es la media A de automático y la media B de manual. En realidad había que ponerle una M para no confundirnos en realidad. Si usted lo vio antes, perfecto. Claro, aquí empezó el problema. Esa M es de manual, del grupo manual, el grupo manual. Cámbialo acá también. Las conclusiones también son las mismas, pero sí respetemos nuestras letras y tratar de no hacer tanto caso a lo que te va sugiriendo. Es un poco molesto a veces, pero bueno, esa es una M. Y más abajo hay que hacer los gráficos, entonces no quiero tener problemas con eso. Si usted se dio cuenta antes, lo felicito. Se llama M, y ahí está. El grupo de transmisión manual es más homogéneo. Homogéneo. El grupo de transmisión manual es más homogéneo. El grupo de transmisión automática es más heterogéneo, más cercano al cero. Perfecto. Ya, entonces, tenemos calculada aquí las medidas de esa central, la media, la mediana. La moda no me la pidieron. La moda es mode, no sé con el comando mode. Sí. Ya. No me lo piden acá, pero la moda del grupo A, pero la moda del grupo A, mode es el comando. 20.200 y 10.600. Pero bueno, ese es el comando. Ya, mode, por si acaso. La simetría, luego estas son las medidas de dispersión. La desviación estándar, coeficiente de variación. Perfecto. Rango también es una medida de dispersión. El rango es la diferencia entre el valor más alto menos el valor menor, el máximo menos el mínimo. Y aquí no tenemos un comando que lo calcule de forma directa. Aquí hay que decirle que calcúlame el máximo y réstalo con el mínimo. Búscame el máximo y réstalo con el mínimo. Aquí tienes que indicarle eso. Rango del grupo automático. Máximo. Buscas el máximo del grupo A, le estás diciendo acá, menos el mínimo del grupo A. Y el rango de los transmisión manual, el máximo de ese grupo menos el mínimo. Ese es el rango. Un rango más alto muestra mayor dispersión. Un rango menor muestra menor dispersión. Eso va en línea con esto de acá, de la desviación estándar también. Eso a veces no es tan correcto porque el rango es sensible a los valores extremos, ¿ya? Igual que la media es sensible a los valores extremos, ¿ya? Pueden estar todos los datos agrupados ahí cercanos a un valor, pero hay uno que se dispara y ese hace que el rango sea más ancho, más largo. Entonces, siempre cuando uno analiza los datos necesita todos estos cálculos, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el rango, ya vamos a hacer
los gráficos de caja. Ya, entonces tenemos que el rango del grupo A es 37.487, esto se mide en dólares, y el rango de manual, de la transmisión manual, 12.185. Súper. Ya, el rango, insisto, hay que hacerlo con esta función, con el comando, perdón. Para el grupo transmisión automática, ¿cuál es el valor del primer cuartil y su interpretación? Los cuartiles dividen en cuatro. El cuartil 1 es el percentil 25. El cuartil 2 es el percentil 50, que es la mediana. Y el cuartil 3 es el percentil 75. Entonces me están pidiendo el percentil 75. Y además debemos comentarlo, interpretar. O sea, calcular Q1, que es igual a percentil 25. Y aquí sí que ocupamos NumPy, para los percentiles NumPy. Percentil 25 de qué grupo automática. Es igual a NP, llamamos a la librería NumPy, que se que viene NP, percentil del conjunto A, el 25. Ese 25 es del percentil 25. No, no quiero color. Este percentil. El float indica que es una variable numérica y no recuerdo cuál es entera y cuál es decimal. Hay una abreviación esto que para los cálculos, para los valores, los resultados que son números enteros, da un código así, float 64, y cuando es decimal, dice otra cosita acá. No recuerdo en este momento cuál es cuál. Ya, pero si quieres que solo se vea el número, colócale un print aquí. ¿Cómo interpretamos eso? Recuerde que los datos en nuestro curso generalmente se van a distribuir en forma de campana. El percentil 25 está ahí. Nos dio 16.425 dólares. Ahí. El 25% de las observaciones no superan ese valor. El 25%, ahí sí, el 25% de las observaciones del grupo A, del grupo transmisión automática, eh, su precio de venta no supera se va a anotar esto primero, ¿no es cierto? US y después el número. Los 16.425 dólares. Esa es la interpretación. El 25% de las observaciones de estos automóviles del grupo de transmisión automática, su precio de venta de ese 25% no supera ese valor, los 16.425 dólares. Ya, anote eso, coloque pausa y lo anota. Si no, le da una vuelta
puede retroceder, y de modo que le quede claro lo que estamos calculando. Para el grupo transmisión manual, ¿cuál es el valor del sexto decil? Ya, los deciles van de 10 en 10. Entonces el decil 6 sería el percentil. Percentil, joven. Lo escucho, 60, muy bien. Nos están pidiendo el percentil 60. Del grupo transmisión manual, del grupo M. Entonces, percentil 60 del grupo M, y chequeemos que esto está bien. Ya me ha hecho jugarretas acá, que me anota otras cosas. Del grupo M, del grupo M. 15.218. No me pide que lo interprete, pero lo voy a interpretar igual. El percentil 60 está ahí, o el decil 6, y da 15.218. El 60% de las observaciones no supera ese valor. No supera los 15.218 dólares. Y ya hablamos qué pasa con este 40%, ¿no? Lo dijimos alguna vez. ¿Qué pasa con ese otro 40%? Exacto, lo que usted está diciendo. El 40% de las observaciones del grupo transmisión manual tiene un precio de venta que superan los 15.218 dólares. O sea, hay un 40% que se vendió por sobre ese valor en el grupo transmisión manual. Ese 40%, el que está en rojo, se vendió por sobre ese valor. Bien, estamos. Con eso, perfecto, perfecto. Los percentiles son medidas de dispersión, pero también a veces las llaman medidas de localización. Por si usted estudia de un libro, de un youtuber, y dicen medidas de localización, son los percentiles, los cuartiles, los deciles. Toda la familia de los percentiles son medidas de localización. Pero también a veces se habla de medidas de dispersión. Y en las medidas de dispersión incluyen los percentiles como medidas de localización. Ya, ojo con eso, medidas de dispersión a veces y dicen desviación estándar, varianza, rango, además de los percentiles. Y a veces colocan ese detalle, que los percentiles son medidas de localización. Las otras no, la media, la moda, la mediana son medidas de tendencia central. Me queda una de percentil antes de ir a las cajas. Para el grupo transmisión manual, determina el punto a partir del cual se acumula el 10% de los valores más altos. Y yo dije alguna vez que hay que tener cuidado con este tipo de preguntas, que son preguntas diseñadas para molestar al estudiante. Recuerda que los valores abajo en el eje horizontal, en el eje X, por decirlo de alguna manera, van del mínimo al máximo. Dice el 10% de los valores más altos. Si dijera los más bajos no hay problema, pero dice el 10% de los más altos. Y los 10% más altos está hacia lo máximo. Por acá puede estar el 10% más alto, hacia la cola derecha, hacia lo máximo. Si dijera lo más bajo, es hacia la izquierda,
pero no lo dice, dice lo más alto. Entonces ese 10% está hacia la cola derecha. Pero entonces tenemos que calcular el percentil 90. El percentil 90 tiene dos funciones. Es el techo del 90% o es la parte más baja del 10%. Ya lo puedes interpretar de dos maneras. Como el 90% de los autos de transmisión manual no superó el precio de venta que vamos a calcular. O el 10% más alto se vendió a partir de este precio. Percentil 90. Percentil 90. De manual, de la M. Y leamos bien, dice NP, percentil 90. A partir de ese valor. El precio de venta del 10% más alto, ¿cómo lo podemos decir? El, el 10% de los precios de venta más alto, el 10% de los precios de venta más alto en el grupo manual, transmisión manual, es a partir de o es a partir de los 18.776, 18.776,7 dólares. Ya creo que se puede decir de una manera mejor. Si usted lo puede decir de una manera mejor, lo deja en los comentarios. O sea, creo que se puede ordenar un poquito mejor, use sus palabras, pero esa es la idea. El 10% de los precios de venta más altos en el grupo anual es a partir de ese numerito. A partir de ese precio de venta, hacia arriba, perteneces al 10% más alto. O el 90% de los precios más bajos tienen como techo ese valor. En el 90% más bajo, el más caro se vendió a lo más a ese valor. Em, Solo por curiosidad, voy a hacer algo acá. Eh, ¿Qué pasó con lo automático? A ver, esto no te lo pregunta, pero eh, claro, pues, mire, para estar en el 10% de los más caros de automática es a partir de ese valor, de los 42.295 dólares. O sea, claramente hay una diferencia. En el grupo manual, para estar en el 10% más alto, es a partir de ese valor. Pero en el grupo automático, para estar en el 10% más alto, es a partir de ese valor. Mucho, mucho más alto. Ya, eso lo hice porque se me ocurrió, pero no te lo preguntaba. Ya, y realice los gráficos boxplot, estos son los gráficos de caja para cada grupo. Y comente sus resultados. Entonces, vamos con un código y vamos a los gráficos de caja.
Necesitamos primero el cuadro, el largo por ancho, el PNT figure, que se me da las dimensiones del gráfico. Fix, sí, este es el tamaño, sí, el primero. Y abres un paréntesis, no sé, puede ser 8 en el eje X, ese es como el ancho en el eje X, y el alto en el eje Y. Estoy revisando si está bien escrito. Sí. Y después el PLT, y ahora dibujas las cajas. Box, sí, box, plot. Ese comando te va a dibujar las cajas, los dos gráficos de caja en este ejemplo. Abres un paréntesis y después paréntesis cuadrados. Yo tengo problemas con los paréntesis cuadrados. Ahí está. Y ahí colocas el nombre de las variables. ¿Qué variables tenemos? La variable A de automático, coma, la variable, y a colocar B, pero no es B, es M. ¿Ya? Con eso vas a dibujar las cajas. Si fueran más variables, si fuera una tercera caja que hay que dibujar, aquí tienes que colocar coma y el nombre de la variable. No sé, A. Y si hubiera, no, le voy a poner una S de semiautomático. Y si fuera otro tipo de automóvil, no sé, híbrido. ¿Ya? Vas colocando coma y ahí va a graficar. Y después, de punto, mostrar. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Con eso tendrían que salir las cajas. Eso es lo básico de las cajas. Después podemos acomodar. A ver, mira, hay un valor extremo ahí. Tal vez mucho 10. Tal vez sí, podría ser un poquito mejor ahí. Eso lo acomodas en tu dispositivo. Como se vea mejor en tu dispositivo. Ya, esos son los comandos básicos para dibujar estas cajas. Después uno los personaliza. Nosotros colocamos acá personalizar. Hay que colocarle un título. eh, gráficos. ¿Gráfico de qué? Venta automóviles. Bueno, eso tienes que leer el enunciado y de ahí sacas el título. El siguiente muestra datos de automóviles clasificados por grupo, transmisión, donde el objetivo de investigar y comparar precio de venta, precio de venta de automóviles automático versus manual. Por eso. Y aquí tienen que ir unas comitas. Ya. S1 es automática y S2 es manual. Por default te pone S1 y S2, pero eso se cambia. Se cambia con PT, que ahí ya me sugiere. Voy a cortar esto primero.
Este comando xtick te dice el 1, 2, lo que debo cambiar por automático y manual. Ahí te lo cambia, automático, manual. Luego el otro, el que corté, que ahora lo voy a pegar, eso es el nombre en el eje Y. Aquí no hay nombre, pero esto es el precio de venta. Está súper bien eso, precio de venta. Precio de venta. Y acá nos falta también automático manual, pero más bajito en el eje. Déjame anotar acá. Algo pasó. Debo anotar. Ahora sí. Claro. Esa es la variable automático, el grupo manual. Pero aquí podríamos colocar un texto como tipo de transmisión. Insisto, esto ya es personalizar el gráfico de acuerdo a tus intereses, tú lo personalizas. Eso se anota como punto en el eje X. Es el X-Label, tipo de transmisión. Perfecto. Esa es la grid, es como para ponerle las líneas, ¿sí? Unas líneas que se ven. Automático y tipo de transmisión. Ese es con el X-Label. Y la grid es para colocar la grid que hay detrás de esas líneas. Eh, yo no me gusta cómo queda. Hay un comando, no recuerdo en este momento, que hace unas líneas un poquito más suaves atrás, que le da un contraste mejor. Si usted las tiene, lo coloca. Yo lo voy a colocar ahí, que no lo ejecute, pero este comando se puede personalizar más. Para eso, con eso es suficiente. Ya, en los automáticos tenemos un valor que está muy por encima y a lo mejor ese es el que hace que el rango sea demasiado. ¿Te acuerdas que yo dije que el rango era demasiado? Lo encontré cuando los comparaba. Fíjate, 12.185. Ya, entonces, aquí hay un valor que está por sobre los 45.000. Hay uno que se vende muy, muy por encima. ¿Es eso, no? No, es sobre 45, es ese. Ese está demasiado extremo. Pero esos quedan en los bigotes, pero ese ya está muy por encima. Claro, aquí quedan los que están en 42.000. ¿Qué podemos decir de las cajas? Una caja compacta indica alta concentración de datos. Eso lo tenemos en nuestro cuaderno. Caja compacta indica alta concentración de datos, transmisión manual. Y la otra es comparadas entre ellas, la otra es más larga. Estamos comparando entre ellas. Caja larga indica mayor dispersión. ¿Dónde hay mayor dispersión? En el automático, mientras que por el contrario en manual están más concentrados. La línea naranja es la mediana, cerca de 20.000, y aquí la mediana es cerca de 13.000, ¿o no? Claro, la mediana es cerca de 20.000, o sea, cerca de 13.000. La línea naranja es la mediana y los bordes de la caja son los cuartiles. No olvide eso. No olvide eso. El cuartil uno, cuartil 3, la mediana del cuartil 2. Aquí están muy concentrados.
respecto al otro. Creo que con eso es suficiente. Eso es lo que hemos revisado en nuestras sesiones pasadas. Em, Esto lo vamos a guardar. Mm, Vamos a poner final ahí para no confundirme. Entonces te subo el final, que es este. Te subo el inicial, el que no tiene nada, para que tú lo puedas completar, puedas repasar. Puedes personalizar esto, agregar tus palabras, eh, los cálculos, hacerlo con las librerías que tenemos. Revísalo, coméntalo con tus palabras, practícalo y no debería haber problema. Ya, no olvidar las librerías, ejecutarlas, etcétera. Y bueno, si tiene más tiempo, puede investigar cómo hacer otro tipo de gráfico, insisto, cómo personalizarlo de abajo. Ya eso depende de usted, de su tiempo. Ya, lo vamos a dejar hasta acá. Esto queda en el foro. No, esto va a quedar como anuncio, pero en el foro puede hacer los comentarios. O sea, si quiere decir, profesor, está este detalle, lo puede explicar. O si hay algo que se me pasó en el foro de consultas de la unidad uno, usted me puede decir, profesor, este detalle no, hay algo que está raro ahí, por ejemplo, o si puede explicar algo, no hay problema. Ya, lo dejamos hasta acá. Que esté bien, pues. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.